Vamos a continuar con nuestras lecciones que traemos y hoy quiero llevarles, hermanos, a Éxodo capítulo 9 para dar seguimiento a nuestras lecciones y por favor abran sus Biblias para dar lectura a Éxodo capítulo 9 para poder comprender un poco más de la palabra del Señor, dándole lectura, y nos dice de esta manera, dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana haré Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñazos de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido, que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias,
y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo, el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermanos, a la luz de la palabra del Señor, hoy vamos a aprender un poquito más de su palabra para los que tienen ahí sus Biblias. Y hoy vamos a ver, hermanos, que en el capítulo 9 nos va a ayudar para poder comprender la secuencia, el orden de las pestes que vienen. Pero podemos nosotros notar, hermanos, que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Y cuando nosotros vemos acá cómo Dios soporta los pecados, la arrogancia, el orgullo de los humanos, podemos notar, mis hermanos, que Dios empieza a demostrar su poder, su gloria hacia el faraón con cosas diminutas, con cosas pequeñas. Pero cuando la soberbia de Faraón, su orgullo, pues empieza a declararle la guerra a Dios, Dios pone otras cosas más fuertes delante del Faraón para que pueda darse cuenta que está en el camino equivocado. Y nosotros, mis hermanos, podemos ver esto, cómo Dios usa lo más pequeño, pero ahora va tocando el mundo de los animales, de las bestias que le sirven al hombre para su desarrollo, para su alimento. Y es lo que ahora nos presenta la palabra del Señor. Y a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos notar en los primeros versículos del 1 del capítulo 9 en adelante, podemos notar que Dios quiere que Israel sea liberado. Es su pueblo. Y podemos notar que siempre el orgullo y la soberbia del faraón se oponen. Y está en juego de quién es la palabra que prevalecerá. Cuando nosotros vemos lo que aquí hay para los hombres que estaban en su momento, ya sea de parte de los egipcios o de parte de los judíos que estaban aprendiendo a alimentarse de la palabra de Dios, a crecer en fe, nosotros podemos notar
que ellos estaban a la expectativa. Los seguidores del faraón, los ciudadanos de Egipto, cuando vemos versus los ciudadanos de los judíos, ellos estaban a la expectativa para ver qué palabra iba a prevalecer. Los judíos tenían la convicción por la fe en Dios de que Dios iba a prevalecer su palabra. Pero los egipcios también, de manera ostentosa, de manera ciega, pues ellos creían que la palabra de su faraón iba a prevalecer porque le estaba declarando la guerra al Dios de los judíos. Eran tan politeístas, tan ciegos, que no miraban que realmente le habían declarado la guerra al dueño de toda la creación, pero el faraón era ostentoso. El faraón era alguien que realmente no tenía ojos de fe, no tenía un corazón quebrantado delante de Dios, no tenía un corazón renovado delante de Dios, no podía ver la grandeza de Dios, el poder de Dios. Pero de parte de los dos pueblos, de los dos ciudadanos, estaban pendientes para ver qué palabra iba a prevalecer. Y hermanos, como pueblo de Dios, podemos nosotros tomar esto como ejemplo, como recordatorio, que pareciera ser que lo que el mundo ofrece es la eternidad sobre esta tierra. Pero podemos ver que en el fondo está el engaño. Podemos ver que ni por más que los reyes de esta tierra ofrezcan seguridad, oro, plata, bienestar temporal, podemos nosotros saber que como hombre de fe solo tiene un propósito temporal. Y cuando el mundo piensa de esa manera, piensan que son dueños del mundo, dueños de la creación y quieren enseñorearse de la creación de Dios, ostentando lo que no es de ellos. El mundo ofrece esa tentación para todo ser humano en nuestro tiempo contemporáneo. Nosotros podemos recordar las benditas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos hace recordar que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Nos ayuda para ver lo que estaba acá en medio de toda esta guerra, entre la declaración de guerra de este egipcio contra Moisés. Podemos nosotros ver que los ciudadanos estaban al tanto que palabra iba a permanecer. Y los hombres de fe tienen la convicción que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios tiene todo poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando nosotros vemos el poder de la palabra de Dios, que siempre va a prevalecer contra la palabra del hombre, contra aquel hombre ostentoso, orgulloso, Dios va a obrar en favor de su pueblo tarde o temprano. Pero también podemos notar, mis hermanos, que la mano del Señor cae de inmediato sobre el ganado. Si la mano del Señor cae de inmediato sobre el ganado, mucho del cual alguno de todas las clases de ganado muere por un tipo infeccioso de enfermedad. Cuando nosotros vemos la infección de esta enfermedad, vemos cómo Dios está derramando de su juicio, está enseñándole al faraón que él es el soberano, que él es el dueño de la creación, pero el faraón no comprendía. El faraón creía de que él era el dueño. Y nosotros, hermanos, podemos tener en nuestro corazón que las cosas pasan porque Él es el soberano, porque Dios es el que gobierna, y que nosotros debemos de aprender a confiar en esa soberanía de nuestro Señor, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él mueve cielo y tierra para enseñarnos grandes verdades, para aprender a confiar más en su palabra, para que nosotros veamos y aprendamos de que desde la antigüedad Dios estaba tratando así con los hombres que no son de fe.
Podemos ver, mis hermanos, que si mueren de infecciones, muchos animales de esta enfermedad, esto fue una gran pérdida para los dueños. Ellos pueden reflexionar, ellos como ciudadanos de Egipto pueden notar que si fue una gran pérdida para ellos como dueños, para ellos es doloroso. Cuando el hombre se le quita lo que realmente desea más que todas las cosas, le duele mucho al hombre. Y podemos notar que el corazón del pueblo de Egipto, del faraón, estaba sobre las cosas temporales. Y al ver ahora su ganado con enfermedad y muertos, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que estaban teniendo una gran pérdida. Podemos ver también la otra gran verdad que hay acá de fondo. Y esta otra gran verdad que nos ayuda a ampliar la idea, mis hermanos, es de que ellos estaban cosechando lo que ellos mismos habían sembrado contra el pueblo de Dios. Ellos habían empobrecido al pueblo de Israel. Si nosotros recordamos cómo los habían tomado como esclavos, cómo los golpeaban, cómo los limitaban de muchos recursos, ver todo el contexto de la esclavitud del pueblo de Israel. Ellos habían empobrecido al pueblo de Israel. Ahora, como ellos habían medido de esa manera al pueblo de Israel, creyendo de que son dueños de los ciudadanos de Israel, porque eran sus esclavos, ahora como los llevan a la pobreza en lo que estaban viviendo el pueblo en su contexto, Dios los mide con la misma vara. Ahora podemos nosotros notar que justamente Dios estaba tratando con este ostentoso y orgulloso faraón. Y entonces, mis hermanos, podemos ver que si Dios los empobrecía a ellos, lo hacía de manera justa. Podemos aprender de que debe verse la mano de Dios aún en la enfermedad y la muerte del ganado, porque recordemos que no cae un gorrión a la tierra sin que sea la voluntad de Dios Padre. Nada del ganado de los israelitas moriría de acuerdo a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Y sucedió. Dios protege y cuida a su pueblo cuando está disciplinando a aquellos quienes ostentan creerse dueños de lo que en realidad no son dueños. Podemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor cómo Dios cuida a su pueblo, cómo es la misericordia de Dios. El pueblo de Israel estaba aprendiendo a caminar en fe. El pueblo de Israel estaba aprendiendo a confiar en Dios. El pueblo de Israel estaba aprendiendo a caminar en santidad con Dios. Pero Dios en medio de esta experiencia les demuestra de su misericordia, de su gracia, de su protección, que Él tiene todo el poder para cuidar a su pueblo, pase lo que pase. Solo es una línea divisoria. Lo que estaba experimentando el pueblo de Israel, ellos estaban viviendo en Gosén. Y lo que era el territorio de Gosén, que era específicamente donde estaba viviendo el pueblo de Israel, estaban protegidos por el poder de Dios. Si ellos estaban protegidos, hermanos, debemos de aprender hasta el día de hoy que pase lo que pase en nuestra vida como hombres de fe en cualquier adversidad y en cualquier circunstancia de la vida. Debemos de aprender, hermanos, a confiar, a esperar en Dios, que Dios haga su voluntad en el momento oportuno para que Él sea glorificado. Pero podemos ver toda esta secuencia de cómo Dios trata con este rey, con este faraón ostentoso, orgulloso. Y podemos ver cómo Dios empieza a derramar su juicio con las cosas diminutas, pero ahora llega con lo que es la parte que al hombre le sirve como sustento para que vaya viendo la mano de Dios, que Dios mueve cielo y tierra como Él quiere para dar lecciones a aquellos quienes le declaran la guerra al Dios Altísimo.
mis hermanos, si justamente Dios estaba empobreciendo a Egipto, es lo que ellos habían hecho con su pueblo. Y cuando nosotros podemos ver acá la voluntad de Dios Padre, porque Él es Rey de Reyes, Él es soberano, podemos nosotros confiar que Él cuida de su pueblo en medio de la adversidad. Cada uno de nosotros podemos notar que como pueblo, Dios marca la diferencia entre los que son su pueblo y los que no son su pueblo. Nosotros podemos aprender, mis hermanos, que el ganado murió. ¿Y por qué también murió el ganado de los egipcios? Podemos nosotros comprender que a la luz de la palabra del Señor, ver a la luz de la Escritura en su contexto del libro de Éxodo, podemos nosotros ver que los judíos adoraban a su ganado, los tenían como dioses. Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, que hasta el día de hoy hay religiones que adoran ciertos animales porque los creen santos o porque los creen sagrados, podemos nosotros ver que esta práctica, esta creencia viene desde la antigüedad para recordar que Dios trató con el ganado del faraón, dándole a sus propios dioses, humillando a sus dioses que eran ganado para que ellos entiendan que todo animal no es ningún Dios. Y podemos nosotros notar entonces lo que hay acá de fondo a la luz de la palabra del Señor. Y mis hermanos, lo que nosotros idolatramos, Dios considera justo quitárnoslo cuando no nos damos cuenta que no estamos caminando en el orden correcto, cuando no estamos caminando de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, cuando no estamos caminando en la santidad correcta. Cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en lo que vivimos en esta vida. ¿Por qué? Porque puede salir a luz que hay algo que Dios está tratando con nosotros, porque es posible que eso sea una tentación o ya sea parte en algo de eso, como algo de prioridad y le está quitando el lugar a Dios y lo tomamos como un objeto de adoración, creyendo de que eso está sobre lo que son las cosas de Dios, sobre lo que es la obra de Dios, y de alguna manera se convierte en algo de adoración, objeto de adoración. Y Dios, si trató con los egipcios, también puede tratar con su pueblo cuando caigan en esos desniveles que no son correctos delante de Dios. Mis hermanos, podemos entonces ver acá que Dios es justo. Dios es justo. Lo que Él considera justo quitar, no nos lo va a quitar. Y lo que no, pues no. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Podemos notar que este rey, si lo podemos describir en cuanto a su personalidad, en su forma de gobierno, este faraón, este rey de los egipcios, era un tirano, un orgulloso y cruel opresor que merecía un trato ejemplar de parte del juez justo del universo. Y cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, podemos nosotros comprender que nadie que sea castigado conforme a lo que merece puede quejarse con justicia, porque la dureza del corazón denota un estado mental en el cual no hacen impresión perdurable las amenazas, ni las promesas, los juicios, ni las misericordias. Podemos nosotros comprender que la conciencia está endurecida y el corazón lleno de orgullo, soberbia, presunción, de modo que ellos persisten en la incredulidad y en la desobediencia, tal como en el corazón y en la figura de este egipcio, de este faraón. Mis hermanos, este estado mental del faraón podemos nosotros llamarle como un corazón de piedra, muy diferente al corazón de carne, el corazón contrito y humillado, cuando Dios describe el corazón de su amado pueblo,
que a pesar de su flaqueza, pero reconocen y dan lugar a que Dios obre en sus vidas, cayendo humillado ante la poderosa palabra de Dios para ser corregidos. Pero este ostentoso faraón no era de esa forma de vida, no era de esa creencia. Cada uno de nosotros podemos notar que muy diferente es el corazón de carne, pero también, mis hermanos, podemos nosotros reflexionar que los pecadores no tienen que culpar a nadie. Tienen que culparse a sí mismos por su orgullo e impiedad, que abusan de la generosidad y la paciencia de Dios. Cuando nosotros vemos que esto es lo que le queda, lo que le resta al hombre, que no es de fe, que es ostentoso, que es orgulloso, que le declara la guerra a Dios, nosotros podemos aprender de estas grandes verdades que acá hay a la luz de la palabra de Dios. Podemos ver que la forma como Dios estaba tratando con el faraón y con el pueblo de faraón, porque sea como fuere que el Señor endurece los corazones de los hombres, podemos comprender que siempre es como un castigo de pecados previos, porque ellos lo siembran, porque ellos declaran la guerra a Dios, porque son hombres incrédulos, porque son impíos, tal y como las palabras mismas del faraón lo dice, al estar engañando a Moisés, al pueblo de Israel, el estar engañando a Dios supuestamente, que él puede engañar a Dios, pero solo sale a luz la soberbia de su corazón. Y entonces, comprender esto que hay acá nos ayuda, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos reflexionar y ver cómo Dios disciplina. Podemos nosotros recordar el orden que Dios ha estipulado para su pueblo y para el universo, para los que no son de su pueblo. Hay un principio bíblico que nos ayuda a meditar y a reflexionar cuando Dios tiene que tratar con un hombre de fe, con una familia, con una iglesia, con su pueblo o con una nación. Hay un principio de orden en la Biblia que nos ayuda a comprender para entender este orden. Dice la palabra del Señor, de acuerdo a lo que revela el Nuevo Testamento, que Dios primero tiene que disciplinar a los de su pueblo, a los de su iglesia, a los de fe, porque son sus hijos. Dios a los que tiene como hijos los ama y los disciplina. ¿Cómo Dios va a disciplinar primero a los del mundo si primero no disciplina a los de su iglesia? Ese orden que tenemos revelado en las Escrituras en el Nuevo Testamento nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que estaba pasando acá en el fondo y en el contexto de todo lo que había pasado, para que nosotros veamos el propósito hermoso de Dios para su pueblo, para que nosotros comprendamos cómo Dios trata con los ostentosos, aquellos quienes quieren quitar lo que le pertenece a Dios, supuestamente porque ellos son los que han levantado un reino temporal sobre esta tierra sin darse cuenta que toda la materia, toda la sabiduría, toda la fuerza proviene de Dios, para que comprendamos que cuando el hombre se atreve a endiosarse es porque tristemente es un fanfarrón y orgulloso que le declara la guerra a Dios y que Dios va a tratar con él de una o de otra manera. Y viendo todo esto que hay acá, nos ayuda a comprender la forma como Dios trata con los humanos, con los que no son de fe, con los incrédulos, con los impíos. Primero Dios utilizó lo más insignificante, las moscas, cosas diminutas, y como es soberbio y sigue la soberbia de este faraón, ahora toca su ganado. Pero podemos ver que hay algo que pasó acá que quiero mencionar, mis hermanos, para poder entender unas cosas más que pueden suceder en medio de tanta dificultad y tanto juicio para los que no son de fe. Y podemos ver que cuando los egipcios no fueron conmovidos por la muerte del ganado,
podemos darnos cuenta que Dios mandó una plaga que los atacó en sus propios cuerpos. Podemos nosotros ver, hermanos, que cuando fue el ganado, pues la soberbia dijeron, bueno, podemos tener un poco más de ganado cuando esto pase. Pero ahora Dios, viendo la dureza del corazón de este egipcio, de este faraón, ahora toca su cuerpo. Y cuando toca el cuerpo de los ciudadanos egipcios, podemos nosotros notar que si los juicios menores no hacen la obra, Dios mandó uno mayor. Podemos ver que los juicios de Dios vienen por escala, viene de menos a más, para disciplinar al ostentoso, al orgulloso, al fanfarrón, aquel que se atreve a quitarle la gloria a Dios. Mis hermanos, cada uno de nosotros aprendemos que a veces Dios muestra a los hombres su pecado mediante el castigo, su forma de disciplinar, su forma de juicio. Pero podemos comprender que ellos habían oprimido a Israel en los hornos. Recordemos qué habían hecho ellos. Al hacer que el pueblo de Israel hicieran más ladrillos con una temperatura más allá de lo normal para poder esclavizar más a los egipcios, a los judíos. Y cuando nosotros vemos lo que acá hay, podemos nosotros ver que lo que ellos usaron como castigo para su pueblo, ahora Dios lo empieza a usar para castigo hacia ellos mismos por estar empobreciendo a su pueblo y estar sufriendo a su pueblo con los mismos elementos que ellos usaron. Ahora Dios los usa para poder enseñarles su juicio. Y si ellos habían oprimido a Israel en los hornos, podemos ver que lo que Dios ahora usa son las cenizas de los hornos, que esas cenizas de los hornos se constituyen en terror para ellos. La plaga misma era muy molestia. Los mismos magos fueron atacados por los forúnculos. Y cuando nosotros recordamos, hermanos, que acá lo que tiene que ver es que estas infecciones que les salieron en el cuerpo de los egipcios y de estos magos, podemos nosotros recordar que eran como granos inflamados, infectados en todo el cuerpo, en su piel. Y cuando nosotros pensamos en lo que significa esta palabra forúnculos, podemos ver que aunque hay de diferente forma, pero esta es una plaga que les llegó a ellos cuando la ceniza fue levantado y cayó sobre la tierra, empezó a caer el juicio. Podemos nosotros notar que Dios usa lo que ellos mismos habían usado en contra de su pueblo. El poder de ellos fue refrenado antes porque quedaron con las manos cruzadas sin poder hacer nada, viendo hasta la actitud de los hombres que eran sacerdotes de este egipcio y que no podían hacer mayor cosa. Sus líderes religiosos no podían hacer mayor cosa porque ahora ellos también fueron alcanzados con estas llagas infecciosas. Pero podemos nosotros ver que ellos siguieron oponiéndose a Moisés y confirmando al faraón en su incredulidad hasta que se vieron obligados a ceder, pero que era nada más para poder ver quién podía prevalecer en su palabra, porque el orgullo del faraón era fuerte. Si el faraón insistió en su obstinación, habiendo endurecido su corazón, y ahora Dios justamente le dio en conformidad a las lujurias de su corazón, permitiendo que Satanás lo cegara y endureciera, solo nos ayuda a ver el orden que si los hombres cierran sus ojos a la luz del evangelio, a la luz de la palabra de Dios, es justo que Dios les cierre sus ojos. Este es el juicio más doloroso bajo el cual pueden estar
los hombres fuera del infierno mientras que todavía no llega el infierno. Podemos ver cómo Dios trata con los seres humanos, cómo Dios permite tanto dolor, cómo Dios permite tanta injusticia por el propio pecado. Y cómo nosotros podemos ver que Dios obra de acuerdo a su soberana voluntad. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos aprender de estas grandes verdades que nos enfoca la palabra del Señor para comprender, mis hermanos, de que la muerte del ganado no le movía el corazón al faraón. Pero ahora que llega esta infección, ahora que llega esto como grano encima de ellos, que se inflamaban y se infectaban, donde Dios usa la misma ceniza para darle lección a lo que ellos han hecho a su pueblo. Ahora ellos lo sufren y ni aún así el faraón sigue ostentoso. El faraón sigue declarándole la guerra a Dios, sigue obstinado, no dejando ir al pueblo de Dios. Y hermanos, triste ver el corazón del hombre que no es de fe, triste ver el corazón del hombre que no cree en Dios, en el poder de su palabra, triste ver al hombre que no quiere caer rendido a los pies de Jesucristo, confesando que es un vil pecador y arrepintiéndose genuinamente de sus pecados. Triste ver el corazón de los hombres que viven sin Cristo y sin esperanza. Triste ver el corazón que vive en tinieblas, porque nunca van a agradar a Dios. Y aunque aparentemente puedan decir algo que ahora sí van a obedecer a Dios, pronto sale a luz nuevamente que siguen obstinados por sus delitos y por sus pecados. Sabiendo que el mundo sigue viviendo de esta manera. Los reyes de la tierra que son sin fe siguen viviendo de esta manera. Y nos corresponde orar por estos reyes, por estos gobernantes, para que Dios en su gracia los alcance, porque sigue siendo su mundo y sigue Dios disciplinando a su iglesia, enjuiciando a las naciones, a los líderes políticos, para que entendamos que el mundo le pertenece al Señor. Y si así trató con los egipcios en la antigüedad, Dios sigue obrando en su mundo, porque tal y como lo dice la Biblia, mía es la creación y de nadie más. Sigue siendo su mundo. Y para aquellos obstinados, orgullosos, fanfarrones y ostentosos, el Señor va a tratar con ellos así como lo estaba haciendo con el faraón, porque ni aún con todo esto, el faraón otra vez sale a luz que sigue engañando y sigue engañando y sigue engañándose él mismo y a su pueblo, y ahora las consecuencias son más fuertes, más duras. Oremos por el mundo perdido, oremos por los que nos gobiernan, porque aunque esta historia fue en la antigüedad, en el tiempo del faraón, en el tiempo de Moisés, los principios siguen vigentes en pleno siglo XXI, para que la iglesia aprenda a obedecer y a oír la palabra de Dios y seguir testificando, llevando la gran comisión hacia el mundo perdido, para que Dios en su gracia y su compasión y su misericordia alcance al pecador para gloria y honra de él mismo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.